Hola, ¿cómo estás? Continuamos con la lectura de Memoria Verde de Antonio Brailovsky y Dina Fogelman, uno de los libros socioambientales de educación para la acción. Mi nombre es Antonella Piersanti y te estaré acompañando a lo largo de este capítulo. Muchas gracias. 7. Conclusiones. Un libro de esta índole tiene varios órdenes de conclusiones que pueden expresarse en diferentes niveles. Aplicabilidad del concepto de fases de desarrollo. El primer nivel de conclusiones hace a la existencia misma de las fases de desarrollo y a su utilidad para explicar fenómenos complejos. Recordemos que los fenómenos de larga duración habían ingresado a las ciencias sociales a partir de los trabajos del economista ruso Nikolai Kondratiev. Sin embargo, esta perspectiva no fue suficientemente tenida en cuenta hasta que el tránsito de la última fase de desarrollo a la actual rompió la ilusión del progreso indefinido y llevó a buscar nuevas categorías de interpretación de los fenómenos históricos. A partir de allí creció el interés por estudiar fenómenos de larga duración que pudieran explicar qué había cambiado en el mundo para que ocurrieran sucesos tan imprevisibles. En este libro hemos podido constatar que la noción de fases de desarrollo puede ayudarnos a entender con mayor profundidad los fenómenos de historia ecológica. Hemos comprobado, efectivamente, la existencia de etapas de organización en las que el modelo de país difiere sustancialmente de unas a otras y, en consecuencia, también difiere la relación sociedad-naturaleza. Esas fases presentan importantes interconexiones entre sí en términos de situaciones creadas que inciden posteriormente sobre recursos, sociedad y actividades. En cada fase histórica se reorganiza la problemática ambiental regional como resultante de una particular estructura de relaciones naturaleza-sociedad. Para ello, emplea como materia prima tanto los elementos recientes como los anteriores, que se integran a otro esquema ambiental. Cada una de las fases se genera históricamente en el seno de la etapa anterior, con los condicionamientos que ésta le impone. A su vez, cada fase deja una cierta situación de hecho que condiciona la siguiente en forma de actividades ya implantadas, modalidades de uso de los recursos naturales, legislación, costumbres y muy especialmente una determinada impronta sobre la estructura espacial que influye muy definidamente en la organización futura de las actividades. Las consecuencias diferenciales que implica sobre el ambiente cada modalidad de desarrollo hacen tanto a las consecuencias ecológicas mismas como a los actores involucrados en los procesos ambientales, contribuyendo a reacomodaciones cíclicos de las relaciones sociales. Políticas diferenciales en el uso de los recursos naturales. El uso de determinados recursos naturales no es solamente consecuencia del conocimiento de su existencia o de la tecnología adecuada para usarlos. Diferentes sociedades utilizan distintos recursos, aprovechan unos, depredan otros, protegen algunos para un uso sostenido y dejan otros sin usarse como si no existieran. Cada forma de organización social tiene una peculiar relación con la naturaleza y esa relación genera una conformación geográfica particular. La estructura regional del país, la construcción del espacio nacional y las relaciones entre unas y otras regiones son diferentes en cada fase de desarrollo y se originan en una medida muy alta en los condicionantes de la relación sociedad-naturaleza. En la Argentina, la Organización Nacional reproduce a escala de país el modelo de relaciones internacionales centro-periferia en numerosas interrelaciones y estructuras políticas y sociales. También una lectura de la historia ecológica revela que las decisiones políticas apoyan el desarrollo y aseguran el uso sostenido de los recursos naturales involucrados en los aspectos centrales del estilo de desarrollo predominante que a lo largo de nuestra historia se acentuó en el litoral. Como contrapartida, los ecosistemas del interior árido y semiárido, aun cuando hubieran requerido mayores previsiones para el uso de sus recursos naturales renovables, fueron explotados invariablemente con criterio extractivo,
con tecnologías rudimentarias y sin atender a sus lentos ritmos de renovabilidad y a su capacidad de reciclado. Pero su explotación estuvo orientada menos a la promoción del desarrollo local que a apuntalar y complementar los mercados y el desarrollo del litoral. De esta forma, muchos recursos naturales de la periferia pasan por sucesivos ciclos de deterioro que acentúan el éxodo y la pauperización de los pobladores. La periferia se despuebla y decae, y el centro multiplica sus problemas de crecimiento urbano. Interrelaciones sociedad-naturaleza consideradas más importantes en la problemática ambiental argentina. Así como cada fase de desarrollo tiene sus problemas ambientales específicos, es posible detectar ciertas reiteraciones en el esquema de relaciones entre elementos naturales y elementos sociales a las que pueden adscribirse buena parte de los problemas ambientales en las distintas fases. Aceptación de criterios de rentabilidad de corto plazo o como norma rectora. La utilización de estos criterios como elemento básico para la toma de decisiones de inversión, tanto por parte del Estado como por los particulares, actúa como permanente traba en la confrontación y compatibilización de los costos económicos con los costos sociales derivados del deterioro o del mal uso de los sistemas ecológicos. El problema se plantea cuando los plazos económicos son marcadamente diferentes de los plazos ecológicos de renovabilidad de los recursos naturales. Inadecuada distribución geográfica del crecimiento poblacional y de actividades. La concentración espacial de las actividades urbano-industriales tuvo efectos vinculados a la sobreutilización de recursos y a la disminución de la calidad de vida urbana, pero generó, por su propio peso, fenómenos de subdesarrollo y vaciamiento demográfico en el interior, con consecuencias tales como problemas geopolíticos en fronteras vacías, subutilización de recursos naturales y humanos, aislamiento geográfico por escasez de comunicaciones, factor fundamental en un país extenso, déficit de equipamiento, infraestructura y servicios por falta de recursos económicos locales. Es, en resumen, el caso de coexistencia de áreas con problemas típicos del desarrollo, como los que se generaron en los países centrales por el proceso de tecnificación de posguerra, y áreas de subdesarrollo y marginalidad. Adopción de pautas de consumo deteriorantes. Las pautas de consumo de los países centrales fueron impuestas masivamente en las fases expansivas. Incluyen el uso generalizado de una serie de bienes cuya producción, consumo o utilización producen efectos deteriorantes o demandas adicionales sobre el ambiente. Las mismas necesidades a menudo podrían satisfacerse con bienes alternativos a un menor costo ambiental, pero una vez importadas, adaptadas y puestas en producción las correspondientes tecnologías, se afianzan las razones económicas que llevaron a su introducción. Sin embargo, en los países industrializados hubo durante la última fase en análisis cambios tecnológicos profundos, tendientes a disminuir agresiones al medio ambiente en lo que puede calificarse de formas de internalización de costos ambientales. Alternativamente, enviaron las tecnologías y los desechos descalificados por sus efectos sobre el medio ambiente a países periféricos. Todavía no está aclarado si nuestro país es destinatario de algunos de ellos. Unidireccionalidad del desarrollo tecnológico. Este problema, operativo a escala mundial, implica que raramente el proceso de desarrollo y adaptación de tecnologías prevaleciente en nuestro país ha incluido la preservación ambiental como uno de los objetivos por lograr. A lo sumo, se han implementado paliativos para solucionar los principales problemas creados por las tecnologías en uso, pero no se han incluido criterios ambientales para la selección de tecnologías, a excepción del caso inverso, el de los países que ofrecen su ambiente para recibir empresas con tecnologías rechazadas en su país de origen como mercancía de cambio. Grandes desigualdades en la cobertura de servicios vinculados a recursos naturales, en conexión con las desigualdades inherentes a la estructura social argentina. Respuesta tardía de los organismos de gestión
a las manifestaciones de los problemas ambientales. En la generalidad de los casos, no se trata de problemas nuevos o desconocidos, sino de cuestiones denunciadas por la población afectada y analizadas en detalle por círculos científicos y técnicos, cuyas advertencias no fueron escuchadas a tiempo por los niveles de decisión públicos o privados. En casi todos los casos existen definidas razones económicas o sociales que bloquean la toma de decisiones de preservación ambiental, adscribibles a la falta de poder estatal que suele ser característica de los países periféricos, en los que actualmente se denomina Estado subsidiario. Limitaciones de los organismos de control ambiental. La infraestructura de control ambiental es, en la mayor parte de los casos, meramente formal. A lo largo de la historia han proliferado normas de escaso o nulo cumplimiento, porque los organismos de control carecen del presupuesto y del personal necesarios, porque no se les ha otorgado el peso político que requiere su accionar y porque durante largo tiempo estuvo ausente una presión comunitaria orgánica y consistente que contribuyera a vertebrar e impulsar la actividad. Esa presión comunitaria está organizándose lentamente. Por otra parte, las etapas de gobiernos autoritarios desarticulan muy rápidamente la relación comunidad-Estado, la que se reconstituye con mayor lentitud al recuperarse las instituciones democráticas. Los dos últimos puntos evidencian una falta de decisión y de voluntad política de dar respuesta a problemas ecológicos y ambientales, falencia que solo puede ser revertida por la presión de la comunidad. Al fin y al cabo, no es esperable que las instituciones públicas vayan más allá de los reclamos de la población si ésta no percibe aún cabalmente su derecho a un medio ambiente adecuado y reclama por él. Medio ambiente y subdesarrollo. La problemática ambiental detectada se vincula, además, con la particular especificidad del subdesarrollo. Creemos haber demostrado la falsedad de afirmar que los problemas ecológicos son proporcionales al grado de desarrollo de un país, que son algo así como el precio del progreso. Muchos de ellos son más bien el costo del atraso, la carencia de recursos para investigación, la falta de presupuesto y de poder político de los organismos de control, la falta de tecnologías de respuesta a los problemas y las improvisaciones consiguientes, la subutilización de recursos no vinculados al modelo de desarrollo predominante, el ocultamiento de información decisiva a la comunidad y su contrapartida, la escasa conciencia crítica de pautas de consumo en la comunidad, la predominancia de criterios extractivos sobre criterios de manejo de recursos para un uso sostenido son, entre otros, signos específicos de subdesarrollo. En alguna medida se presentan también en los países desarrollados, pero en distinto orden de magnitud. Sobre todo, son de distinta índole. Al mismo tiempo, la falta de decisión política nacional sobre muchos aspectos del manejo de los recursos naturales también impide al país afrontar adecuadamente situaciones de deterioro ambiental. Ante situaciones indeseables creadas desde el exterior, los males precedentes en el ámbito interno colocan al país en desventaja en toda negociación internacional. Los años futuros. Las condiciones del medio ambiente son consecuencia de todo lo demás, es decir, el modelo del país que vaya adoptándose en cada etapa histórica. El destino del agua, del aire o del suelo está indisolublemente ligado al destino de los seres humanos que vayan a usar esos recursos naturales. Sabemos bastante sobre la clase de país en el que vamos a vivir en los próximos años. Un país orientado por monetaristas desesperados por cerrar las cuentas y desentendidos de todo lo demás. Y sucede con el ambiente lo mismo que con cualquier otro tema social. En la medida en que las diferencias entre los distintos sectores sociales tiendan a acentuarse, podrá ocurrir lo mismo con las diferencias en el uso del ambiente. Cada vez más, en la Argentina, hay personas que respiran aire de primera y personas que respiran aire de segunda. También agua limpia para algunos y agua sospechosa para otros. Los sectores de ingresos medios y altos están orientándose hacia una nutrición cada vez más natural. Los sectores populares, en cambio, disponen de alimentos contaminados por adulteraciones químicas.
No hay motivos para pensar que esta situación vaya a mejorar en los próximos años. Esta tendencia es trasladable a todos los ámbitos. Es posible que algunos sectores mejoren su hábitat y que otros lo empeoren, como nunca antes. El corte entre un ambiente sano y un ambiente enfermo será social. Es previsible que la situación económica postergue los intentos de controlar la contaminación, ya que implicaría mayores gastos para las empresas. La crisis aprieta. La necesidad de obtener más divisas y más fuentes de trabajo puede llevar a autorizar la erradicación de industrias sucias o peligrosas que lleguen expulsadas de sus países de origen, tal como está ocurriendo en todo el tercer mundo. Las llamadas zonas francas para exportación son el asiento favorito de estas fábricas que los países ricos rechazan y que los pobres se pelean por atraer. La situación económica puede llevar a intentos desesperados de exportar de cualquier manera. Esto supone presiones para un mayor uso de tecnologías duras en la explotación agropecuaria, con el consiguiente aumento de la erosión y de los accidentes por uso de agroquímicos. En los próximos años, es probable que la especulación maderera e inmobiliaria intente avanzar sobre los parques nacionales y las reservas provinciales. También la fauna silvestre se incorporará a este negocio. La Argentina figura a la cabeza de los países que no respetan los convenios internacionales sobre el tráfico de fauna, y es poco lo que se hace para remediarlo. Con respecto al sector público, las décadas del 70 y del 80 se caracterizaron por los estudios que después nadie aplicaría y por el intenso turismo internacional de los funcionarios. En la década del 90 será necesario dar alguna respuesta a los reclamos sociales. Es posible que lo primero que se ofrezca sean respuestas simbólicas, antes que operativas. Por ejemplo, es casi seguro que una eventual reforma constitucional incluya el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, lo que por otra parte ya ha sido incorporado a varias constituciones provinciales. En cambio, es más difícil que se apruebe una ley eficaz de delito ecológico que permita poner entre rejas a los que intoxiquen a sus semejantes o destruyan bienes de propiedad pública como los ríos. Hasta ahora, uno de los más graves problemas ecológicos argentinos había sido la desinformación sobre el tema ante un público ávido por conocer. Hemos visto las fotocopias en unos pocos recortes periodísticos circular de mano en mano, hasta multiplicar indefinidamente sus efectos. A pesar de eso, muchos editores de prensa pensaban que el tema no interesaba o temían que pudiera irritar a alguno de sus avisadores. En el futuro, es probable que los medios de comunicación incorporen el tema en forma mucho más activa, como ocurre ya en casi todo el mundo. Esperamos en la prensa gráfica secciones especiales para la ecología y el medio ambiente y que este interés social se refleje en programas permanentes de radio y televisión. Del mismo modo, el sistema educativo está incorporando aceleradamente contenidos ambientales. Por ahora lo hace en la única forma que puede, es decir, de un modo rígido y burocratizado. Paralelamente, son numerosas las actuaciones de educación ambiental no formal, especialmente a cargo de entidades no gubernamentales ecologistas. Es previsible que se expandan, a pesar del rechazo del sistema institucional, por todo aquello que no puede controlar. También puede esperarse la aparición de nuevas carreras con salida laboral vinculadas con el manejo del ambiente o con la gestión de alguno de sus componentes. Una comparación con los últimos años del siglo XIX y con comienzos del siglo XX mostraría algunas paradojas. Hace un siglo tuvimos un ritmo febril de construcción de sistemas de agua potable y cloacas para los sectores de menores recursos. Incluso se aprobaron leyes que hacían obligatorio el uso del agua corriente y de las cloacas para las casas que estuvieran sobre la red. Lo hicieron porque se asustaron de las epidemias de cólera y de fiebre amarilla. Un político y sanitarista de la época definía las epidemias como la venganza de los pobres contra los ricos, ya que la enfermedad no reconocía barreras sociales. Para los próximos años no encontramos previsiones de saneamiento que puedan siquiera compararse a los de un siglo atrás. Y es que las formas actuales de contaminación, por ahora, no son contagiosas. Es posible que se intente generalizar la destrucción de la naturaleza en nombre de una ilusión productivista. Sin embargo, es difícil que la opinión pública considere que los resultados económicos obtenidos justifican los deterioros realizados. Y más porque, como en todos los casos, unos llevan los beneficios y otros sufren los prejuicios. Esto supone condiciones para generar muy amplios movimientos de protesta.
Las entidades vecinales tendrán que poner cada vez más el acento en los reclamos ecológicos. En tal sentido, la década del 70 fue la de solitarios grupos ecologistas que anunciaban catástrofes en las que nadie creía. La del 80 fue de la ampliación de la conciencia individual sobre el tema. Mucha gente comenzó a preocuparse por lo que antes era el hobby de unos cuantos excéntricos. Todo indica que en los próximos años comenzarán a aparecer nuevas respuestas organizativas, es decir, una ampliación de las organizaciones no gubernamentales ecologistas y de sus actividades. La creciente inoperancia del Estado para resolver los problemas ecológicos podrá llevar a formas inéditas de autogestión comunitaria. Y para enfrentar nuevas situaciones, resultará útil conocer cómo incidieron los temas ecológicos a lo largo de la historia argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Antonella Piersanti y te espero en el próximo audiolibro.